Y como adelantamos en titulares, el presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, Patricio Valdés Aldunate, conversó con Noticiero Judicial sobre varios temas de la contingencia nacional. Se refirió a su gran preocupación por la cultura cívica de los chilenos, además de detalles de la función del Tricel en los últimos comicios. La semana pasada, el Tribunal Calificador de Elecciones proclamó como presidenta electa de la República a Michelle Bachelet Jeria, concluyendo así el proceso de calificación de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales que asumirán en marzo próximo. Nos encontramos con el presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, don Patricio Valdés, con quien conversaremos respecto a su experiencia en esta elección reciente. Muchas gracias, ministro, por recibirnos. Buenas tardes, Daniela. Gracias a usted. Quisiera partir con una pregunta muy obvia, o a lo mejor no muy obvia para muchos chilenos, que desconocen la función republicana que cumple el Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Cuál es el sentido del proceso de la calificación y cuál es la trascendencia del Tribunal Calificador para el sistema democrático? Bueno, la verdad es que el Tribunal Calificador de Elecciones para el sistema democrático de nuestro país durante prácticamente los últimos 100 años ha sido un verdadero pilar en todo tipo de elecciones, ¿no? Antiguamente, hasta la época de los años 20, las calificaciones y proclamaciones de las autoridades, tanto legislativas como del Poder Ejecutivo, eran analizadas y efectuadas por las cámaras. Entonces, eso traía una serie de problemas, porque muchas veces se dudaba si lo que hacían las cámaras reflejaba o no la voluntad popular. Y el año 1920 esto tuvo diría que fue la cúspide del problema, porque ahí hubo una duda en cuanto a quién había sido realmente elegido presidente de la República, porque recuerden que era votación indirecta, por medio de electores. Entonces ahí se formó un tribunal de honor, que fue el que dio el triunfo al presidente Arturo Alessandri en dicha oportunidad. ¿Por qué? Porque las cámaras se comprometieron a respetar lo que dijera este tribunal. Y de ahí nació la idea que en la Constitución de 1925 existe el Tribunal Calificador de Elecciones, encargado de escrutar, calificar y hoy día proclamar tanto al presidente de la República como a los senadores y diputados. Respecto a esta elección presidencial, se realizó una campaña muy específica por la Asamblea Constituyente, el famoso AC. Sí. Le quería preguntar si el tribunal efectivamente hizo un registro de esos votos, existe un cómputo oficial de esos votos. ¿Cómo se calificaron esos votos? No, esos votos no se calificaron. Sencillamente, yo por lo menos incluso que me tocó abrir algunas cajas para los efectos de, cuando habían algunos reclamos, en fin, para los efectos de escrutar y calificar, encontré, pero de repente se veía uno que otro voto que tenía esa naturaleza, pero no están en ninguna parte cuantificados. Ya, no fueron, y así generalmente fueron muchos, fueron muy sí, yo puedo, mi experiencia, lo que yo vi, ¿sí? Poquísimo. Ya. Porque la gente tiene la cultura de votar por lo que le están preguntando, pues era una lista de candidatos y en ninguna parte le preguntaban si quería o no quería asamblea constituyente. Presidente, esta semana el Partido Renovación Nacional presentó un requerimiento ante el Tricel para que no se proclamara a 3 diputados electos que renunciaron recientemente al partido. ¿Es atribución del tribunal resolver estos asuntos? No, pues así lo declaramos, como correspondía, porque la ley la Constitución y la ley no establecen que cuando se renuncia, la renuncia por parte de un parlamentario al partido político al cual perteneció cuando es candidato, traiga como consecuencia el que pierde el cargo. Tanto es así que hoy día mismo estaba leyendo en el periódico que están presentando un proyecto de reforma constitucional para que así sea. Nosotros podemos, como tribunal, podemos actuar en aquello que nos permite la ley, nada más. No podemos nosotros, por analogía, abocarnos a conocer otro tipo de causas que no sean las que están preestablecidas por la ley. También hace unas pocas semanas, o la semana pasada en realidad, hubo unas declaraciones de un ex
un ex candidato a presidente, Marcel Clot, quien manifestó, voy a citar textual: creo que es perfectamente posible que haya existido fraude porque no hubo observadores internacionales y el CERVEL tiene 180 funcionarios. En esta elección, señor presidente, ¿hubo efectivamente observadores internacionales en este proceso? Sí, yo creo que el candidato que usted está señalando está en un error. En primer lugar, desconoce que prácticamente es imposible que se efectúe un fraude, porque para eso tendrían que estar de acuerdo los vocales de mesa, los apoderados de los partidos políticos, las juntas escrutadoras, el CERVEL, el Tribunal Calificador de Elecciones, es prácticamente toda la ciudad, como sabía. Así que ese tipo de fraude es casi imposible. Ahora pueden haber errores pequeños por problemas pero no de mala fe en general. Eso por un lado. Por otro lado, eso de observadores internacionales, bueno, nosotros invitamos a personas que vengan de los diferentes tribunales o servicios electorales, especialmente de Latinoamérica. Pues nosotros estamos unidos, ¿no es cierto?, en un organismo que se llama UNIORE, Unión Internacional de Organismos Electorales, y bueno, invitamos y vinieron varios. Entonces yo creo que a lo mejor el candidato que usted señala no tuvo conocimiento de eso. Además, que hayan venido o no hayan venido no tiene ninguna trascendencia. En Chile eso no tiene ninguna trascendencia. Pero ¿y los comentarios? ¿Usted escuchó comentarios de ellos con respecto a la elección? ¿Cuáles son los comentarios de ellos? Los comentarios de ellos siempre que las elecciones aquí en Chile son impecables. En un país que prácticamente a las 2 horas de que se cierran las mesas se sabe quién es el presidente de la República. Eso pasa en muy pocos países del mundo. Y prácticamente a las pocas horas ya se sabe quiénes son los parlamentarios. También eso sucede en muy pocos países del mundo. Ministro, en su discurso de proclamación de la presidenta Bachelet, la semana pasada, usted le solicitó que tuviera en consideración impulsar un programa obligatorio de educación cívica a la educación básica y educación media. ¿Me puede ahondar un poco más en el porqué de esta petición? Claro, porque por lo mismo que usted me estaba preguntando, que de repente, ¿no es cierto?, se ignora qué es lo que hace cada uno de estos, ya sea el servicio electoral o el Tribunal Calificador de Elecciones. Se ignora. Y antiguamente existía la educación cívica y todo el mundo prácticamente conocía, por lo menos una forma somera o superficial, de qué se trataba. Pero hoy día eso prácticamente es desconocido. Y yo creo que los ciudadanos, para poder opinar, tienen que conocer por lo menos ciertos elementos básicos de la estructura, de la estructura del país. Yo le aseguro que usted le pregunta a mucha gente cuánto dura el presidente de la República, cuántos son los diputados, cuántos son los... No saben. Y eso no puede ser. Antiguamente eso era distinto. Una de las mayores críticas que se hizo al reciente proceso electoral fue la alta abstención de votantes. ¿Cuál es su impresión de este fenómeno? ¿O a qué lo atribuye? ¿Es habitual que esto suceda en los sistemas con voto voluntario? Bueno, no sé si de acuerdo al extremo que se llegó aquí, pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, vota la gente que lo considera. Yo creo que la gente, primero que todo, la gente debe tener cultura cívica, y para eso es la educación cívica. ¿Por qué yo tengo que votar? Y obviamente que para mí es un deber votar. Las personas que no votan, después no tienen, a mi juicio, no tienen derecho a protestar de cómo es el funcionamiento del país, ¿no es cierto?, por parte de las autoridades. Entonces, pero a mí a mí personalmente la obligatoriedad en este tipo de cosas no me parece que sea lo adecuado. La gente debe votar porque debe sentir la necesidad de votar para influir en las decisiones, por la vía de la elección de las autoridades, en las decisiones que se toman en el país. Ya, presidente, muchas gracias. Le quiero agradecer su disponibilidad y su tiempo. Muchas gracias a usted, pues. Buenas tardes. Buenas tardes.